Gracias. ¿Quién es? Ah, no, sí, pensé que a Ari le estaban diciendo. Hashtag. Hashtag. Hola, buenos días.
Hola Gaby, buenos días. ¿Cómo están, Luis? Buenos días a todos. Bien, gracias. Ya estamos listos acá. Perfecto, también yo. Lista, podemos empezar. Vale, gracias. Hola. Bueno, buenos días. Mi nombre es de Pimienta, de Medicina Interna del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y continuando con el programa de inmunología, el día de hoy vamos a ver la vacunación en el adulto. Bueno, a manera de introducción tenemos que las enfermedades que son causadas por virus, bacterias y parásitos van a ser responsables de hasta 1/3 de las muertes alrededor del mundo y que estas enfermedades han azotado pues, a lo largo de la historia a la humanidad. Recordando un poco, en el siglo XVIII, cuando la viruela afectaba al 80% de la población del noreste de Europa, con una mortalidad del 10%. En el siglo XIV, la peste negra, responsable de la muerte de hasta 200 millones de personas en la población europea en solamente 10 años. También la epidemia del cólera en Londres a principios del siglo XIX, en 1918 cuando se dio la gripe española que también mató a más de 20 millones de personas, y la epidemia de gripe en Asia en 1957 y en 1968 en Hong Kong igual una epidemia de gripe, y pues este año la pandemia de coronavirus. Bueno, rápidamente, se ve muy chiquito, pero una pues, breve historia de las vacunas, acontecimientos importantes alrededor de las vacunas. En 1798, Edward Jenner inocula a un niño llamado James Philip de 8 años con la vacuna antivariólica o la de la vacuna de la viruela. En 1884, Luis Pasteur crea la primera vacuna viva atenuada, que fue la de la rabia. En el 85, Pasteur también, con esta misma vacuna, la usó por primera vez en humanos, en un niño de 9 años llamado Joseph Meister. En 1896 se desarrolló la primera vacuna antitifoidea y Hawking se creó también la vacuna contra el cólera y la plaga. En 1901 se entregó el premio Nobel en Medicina a Emil Aldorf por haber desarrollado la antitoxina diftérica. En 1919, Clement y Guerin desarrollaron la vacuna el BCG, que fue la primera vacuna bacteria viva atenuada. En 1923 se empleó en humanos el toxoide diftérico. En 1925 se preparó también la primera vacuna contra la tosferina. En 1926 se desarrolló el toxoide tetánico. En 1948 ya se utilizó la vacuna combinada de tosferina y tétanos. Y en 1954 pues se aislaron los virus, se aisló, perdón, el virus del sarampión. En 1955 Salk creó la vacuna antipoliomielítica que era de un virus inactivado inyectable. En 1958 Sabin desarrolló la vacuna antipoliomielítica trivalente oral, que era de virus vivos atenuados. Y en 1966 la Asamblea Mundial de la OMS estableció una meta para la erradicación de la viruela. En el 1967 se utilizó por primera vez o se creó la vacuna de la parotiditis, una antimeningocócica en 1972. En 1976 la antineumocócica. En 1979 la OMS declaró erradicada la viruela. En 1984 se desarrolló la vacuna de la varicela. En 1990 se autorizó la vacuna para hemófilos influenza tipo B. Y en 1994 también se certifica la eliminación del poliovirus en las Américas. En el 2005 se autorizó la vacuna antipertusis en adolescentes y adultos, la cuádruple viral. En el 2006 se autorizó la primera vacuna contra el VPH. En el 2009 ya, desde la pandemia de virus de la influenza H1N1, se autorizó pues, la vacuna contra este virus. En el 2014 la de meningococo del grupo B, y en el 2016 se dio por erradicado el poliovirus tipo 2. En el 2017 hubo una epidemia de cólera en Yemen y una de sarampión en Europa, y en el 2021 pues la pandemia de SARS.
Antes de comenzar con las vacunas pues del adulto, me parece importante recordar ciertos conceptos básicos acerca de la inmunización. Bueno, el término inmunidad pues, proviene del latín imitus, esto significa exento. Pues la inmunidad es la capacidad que tiene el organismo para defendernos de agentes extraños que van a ser, de agentes externos, ¿no? Que van a ser identificados como extraños. La mayoría de las vacunas nos van a proporcionar una inmunidad al promover el desarrollo de anticuerpos en la persona que los recibe, que esta es una respuesta que pues, se espera idealmente que sea duradera. La inmunidad se puede dividir pues, en dos, la innata, la adquirida. Como recordamos, la adquirida pues, también se puede dividir en activa o activa y esta misma puede ser natural o artificial. La activa pues, en ella se elaboran los propios sectores de la defensa por el propio individuo. Y esta puede ser natural, ya sea cuando nos pasamos pues, por una infección de manera natural, o artificial cuando nos vacunamos. Y la inmunidad pasiva, esta es la protección que adquirimos por la transferencia de anticuerpos, pero que son producidos por otro individuo. Esta también puede ser natural o artificial. La natural, pues, por la transplacentaria, la leche materna, el calostro, y la artificial por gamaglobulinas o antitoxinas. La inmunidad pasiva, bueno, en ella está implicada pues los anticuerpos como el IgM que van a ser derivados del suero combinado, también o de una antitoxina que también puede ser derivada del suero de animales. La inmunidad pasiva, esta nos va a ofrecer una protección a corto plazo a las personas que hemos estado expuestos o que vamos a estar expuestos a un patógeno en específico. Este tipo de inmunidad se usa ocasionalmente pues, en vacunas para trabajadores de la salud, en las mujeres embarazadas o en las personas que van a realizar viajes a zonas endémicas. La inmunización activa, la meta de la inmunización activa es la de estimular al hospedero a producir una respuesta inmune que va a inducir la proliferación de células B, la respuesta de los anticuerpos y va a sensibilizar las células T. Cuando una persona se expone a un patógeno contra el que se dirige una vacuna, esta exposición va a dar como resultado una respuesta secundaria y va a haber un aumento de la proliferación de las células B, y la formación de anticuerpos. Esta respuesta pues, va a proteger al individuo de desarrollar la enfermedad para la cual fue vacunado y esta pues, protección, como les comentaba, se espera que idealmente sea de por vida. Hay algunas vacunas que pues, van a requerir refuerzos para mantener esta protección y las vacunas que se utilizan para la inmunización activa, pues pueden derivar, como recordamos, de bacterias muertas enteras, de bacterias o de virus vivos atenuados, inactivados o recombinantes. Bueno, ¿y qué son las vacunas? Pues las vacunas son preparaciones biológicas que van a estar destinadas a generarnos una inmunidad contra cierta enfermedad específica o también para eliminar o prevenir ciertos estados patológicos. El propósito de estas pues es inducir una memoria inmunológica similar a la que adquirimos cuando nos exponemos a alguna enfermedad mediante la formación de anticuerpos neutralizantes que nos van a ayudar a limitar o impedir ciertas infecciones. Mencionando un poco de epidemiología de las vacunaciones en el adulto, tenemos que según el ENSANUD, la vacunación en el adulto pues está muy por debajo de los valores óptimos. En los adultos, que son los de 20 a 59 años, solamente el 39.9% de los hombres tiene su esquema completo y las mujeres solo el 47.3% tienen su esquema de vacunación completo. Y ya los adultos mayores, las personas de 60 a 64 años de edad, solamente el 44% de ellos tienen su esquema completo y los arriba de 65 años, solamente un 30 a 31% es que tienen su esquema de vacunación pues completo. En México existen las cartillas de vacunación para el adulto. Está la cartilla de vacunación para las mujeres de 20 a 59 años de edad, para hombres de 20 a 59 años también, y la cartilla de vacunación para las personas adultos mayores que son arriba de 60 años. No sé si alcancen a ver aquí, pero bueno, la cartilla de vacunación de las mujeres incluye la vacuna el ASR, que es la de sarampión y rubiola,
Esta vacuna está hecha de cepas de virus vivos atenuados de sarampión y de rubiola, que son producidos en cultivos ya sea celulares o en embriones de pollo. Esta vacuna se va a poner a las personas que no han sido vacunadas o que tienen un esquema incompleto hasta los 39 años de edad. La vacuna, cuando las mujeres que no tienen antecedente vacunal, se van a poner 2 dosis. La primera, pues en la fecha que se elija, y la segunda 4 semanas después. Cuando tienen ya este antecedente de vacuna, tienen un esquema incompleto, solamente va a ser una dosis única, pues en la fecha elegida o el primer contacto. La vacuna de TD o de tétanos y difteria, esta está elaborada pues con toxoide tetánico y diftérico que están absorbidos en fosfato de aluminio. Esta en personas, en mujeres de 20 a 59 años que tienen esquema completo, solamente se aplica un refuerzo cada 10 años. En personas, mujeres que tienen un esquema incompleto o que no recuerdan o no tienen documentado que se hayan puesto esta vacuna, van a ser 3 dosis. La primera, pues la dosis inicial. La segunda va a ser un mes después de la primera y la tercera 12 meses después de la primera dosis. La vacuna TDPA, que es la de tétanos, difteria y tosferina. Esta es una vacuna, de tétanos, difteria y tosferina celular. Está compuesta por toxoide tetánico y diftérico, combinados también con componentes de pertusis celular. Esta se va a poner en las mujeres de 20 a 59 años de edad que estén embarazadas como dosis única a partir de la semana 20 del embarazo. La vacuna de la influenza, esta es una preparación de virus de influenza tipo A y tipo B, que es creada en huevos de embriones de gallina o en cultivos celulares. Esta se va a aplicar de manera anual en personas con factores de riesgo y en personas o mujeres, embarazadas. Va a ser una dosis única en cualquier trimestre del embarazo. La cartilla de vacunación de hombres de 20 a 59 años de edad es prácticamente la misma que la de las mujeres, nada más pues quitas la TDPA y está pues igual la SR, que son cuando no tienen antecedentes son 2 dosis, una y la segunda 4 semanas después. Cuando tienen esquema completo es una dosis única. La de tétanos y difteria con esquema completo solo es un refuerzo cada 10 años. Cuando es esquema incompleto o que no lo documentaron, son 3 dosis. La inicial, una al mes y la tercera, 12 meses después de la primera. Y igual, pues la influenza estacional, esta es en personas con factores de riesgo de manera anual. Y esta es la cartilla de vacunación de los adultos mayores o pues arriba de 60 años. Lo que cambian en ella es que se agrega la vacuna del neumococo, que es la antineumocócica conjugada, que es una preparación multivalente de polisacáridos capsulares de serotipos que son específicos para el Streptococcus pneumoniae. Esta vacuna se va a poner como dosis única a partir de los 65 años. En personas menores de 65 de los 60 a los 64 años y que tengan pues, factores de riesgo como enfermedades pulmonares, va a haber una dosis inicial de los 60 a los 64 años y va a haber una sola revacunación, o sea, única, 5 años después de esta dosis. Esta vacuna se recomienda o se indica también en personas que estén con un inmunocompromiso, en pacientes que tienen esplenia anatómica o funcional o que tuvieron una esplenectomía electiva o que están en tratamiento anti-inmunosupresor, se va a colocar esta vacuna antineumocócica, la de 13 serotipos, al menos 2 semanas antes de que se vayan a someter a la esplenectomía electiva. Los pacientes que están esplenectomizados de manera no electiva o que tuvieron, por ejemplo, por trauma, se recomienda que se vacunen 14 días en el día 14 del postoperatorio. Otra de las vacunas del adulto mayor es la TD igual, de tétanos y difteria. Esta cuando tienen el esquema completo es cada 10 años, cuando es incompleto son 3 dosis, la inicial, un mes después y 12 meses después de la primera. Y la influenza, para ellos es igual una dosis al año.
Existen otro tipo de vacunas que ya, bueno, otras vacunas que no están como tal en el esquema en la cartilla pues de vacunación de México, pero que también pues son importantes. Está la vacuna de la hepatitis B, que esta es obtenida por recombinación genética, tiene el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que es obtenido por ADN recombinante. Esta se indica en personal pues expuesto o personas de riesgo, como lo somos los trabajadores de la salud, los pacientes que se encuentran en diálisis o hemodiálisis, pacientes que reciben transfusiones frecuentes, que hayan sido receptores de trasplantes, los enfermos hepáticos crónicos, personas con VIH, que utilicen drogas intravenosas o que practiquen, pues, que tengan prácticas de riesgo sexuales de riesgo, perdón, y que no cuenten tampoco con ninguna vacuna que contenga el antígeno de la hepatitis B, como la pentavalente celular o meramente la de la hepatitis B. La dosis o sea, de esta vacuna para adolescentes y adultos va a ser de 10 microgramos o de 20. Cuando es la de 10, se van a poner 3 dosis, la primera pues en la fecha que se elija, la segunda un mes después y la tercera 6 meses después de la primera dosis. Esta vacuna de la hepatitis es intramuscular y se va a poner en el brazo derecho, la región deltoidea. Cuando es la dosis de 20 microgramos, van a ser dos dosis, la primera en la fecha que se elija y la segunda 4 semanas después de la primera. Y se recomienda que en adultos, en pacientes que estén sometiéndose a diálisis o a hemodiálisis, se utilice una dosis más fuerte o una dosis doble, que serían 2 de la de 20. Y para esto son 3, o sea, se pondrían en tres dosis. La primera en la fecha que se elija, la segunda un mes después de haberte puesto la primera y la tercera 6 meses después de la primera. Otra vacuna que también se recomienda es la del VPH. Esta puede ser bivalente o cuadrivalente. Se va a colocar en 3 dosis a mujeres de 19 y 49 años de edad y la primera dosis, se pone la primera dosis y la segunda es de 4 a 8 semanas después y la tercera es 6 meses después de la primera dosis. La vacuna de la varicela, que está conformada por virus vivos atenuados, cultivados en células diploides humanas derivadas de esta cepa OKA. Puede ser monovalente o combinada con otros antígenos. Esta se recomienda en personal de la salud que no tenga evidencia de haberse vacunado contra la varicela. Cuando se coloca una dosis de nada más, si previamente ya recibió pues una dosis de la vacuna o de alguna vacuna que contenga la varicela. Y se ponen 2 dosis con 4 a 8 semanas de diferencia entre ellas cuando no ha recibido ninguna vacuna que contenga la varicela. Y también se indica en pacientes con VIH, pero que tengan recuento de células arriba de mayor o igual a 200 y que no, sin evidencia que no tengan tampoco evidencia de haberse vacunado contra la varicela. Otra vacuna, pues, es el herpes zóster, que pues, es mediante virus de varicela zóster atenuado de la misma cepa de la varicela. Y las indicaciones para esta se utiliza como prevención del herpes zóster y de la neuralgia postherpética y para disminuir el dolor asociado ya a una neuralgia, o sea, crónica. Esta se recomienda en personas mayores de 50 a 60 años y está contraindicada cuando ya hubo alguna reacción pues grave como anafilaxia o alguna dosis previa o algún componente de la vacuna, cuando existe inmunodeficiencia o cuando hay, por ejemplo, tuberculosis activa que no haya sido tratada. Esta va a ser solamente una dosis de 0.65 mililitros en mayores de 50 años, subcutánea en el deltoides, en el brazo. Y pues, pues por último, también me parece importante mencionarles las vacunas que ahorita también pues están utilizando, que son las vacunas contra el SARS-CoV-2, ¿no? Es la Pfizer, la AstraZeneca, tenemos la Gamaleya, la Sinovac, CanSino, Janssen Silay y Moderna. Pfizer pues está diseñada o conformada por ARN mensajero, se utilizan 2 dosis de ella. El intervalo entre estas dosis es de 3 a 6 semanas y se puede iniciar a aplicar a partir de los 12 años.
las demás son a partir de los 18 años. La AstraZeneca es de vector viral no replicante, igual son 2 dosis y con un intervalo de 8 a 12 semanas entre ellas. La Sputnik también es un vector viral no replicante y pues son igual 2 dosis de 3 a 12 semanas de intervalo entre ellas. Sinovac igual son 2 dosis, esto es de virus inactivado y se ponen con un intervalo entre dosis de 4 a 5 semanas. Perdón. La CanSino, hay de una dosis que es igual un vector viral no replicante. Solamente es una dosis y se puede poner a partir de los 18 años. La que es de 2 dosis se pone con un intervalo de 4 semanas, igual a partir de los 18 años. Y la vacuna Moderna, que es de ARN mensajero, que son 2 dosis, y pues se pone con un intervalo de 4 a 6 semanas, y a partir de los 18 años. Y pues bueno, como conclusiones, pues mencionar que pues la vacunación en los adultos pues no se está realizando de manera como muy oportuna, que hay resultados que nos aportan que todavía se pueden realizar intervenciones para mejorar esto, que puede ser pues capacitación y supervisión y darle promoción a la salud y promover pues la cultura de vacunación en estos grupos de edad, porque no es muy... O sea, hay muy poca gente que se coloca sus vacunas, incluso la gente no sabe que existen pues una cartilla de vacunación después de la de los de bebés. Y pues nada, que podemos todavía desarrollar estrategias, educación para la salud pues para los adultos mayores y para los adultos en general, para que pues, pierdan el miedo de vacunarse. Sí. Y eso sería. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Doctora Luis, perdón, yo no sé si se me fue, pero de influenza estuve, según yo, buscando. ¿Hablaste de influenza? Entonces se me saltó, fue cuando escuché. Sí, de influenza no escuché. Perdón, Gaby, no escuchamos tu comentario. Que justo preguntaba si de influenza se habló, porque me faltó, como que estaba esperando esto y sí, en algún momento se me fue el sonido y la imagen, pero regresó. Sí, doctora. Bueno, mencioné que en las distintas cartillas de vacunación, o sea, en la de mujeres de 20 a 59 años, pues se ponía la vacuna de la influenza en personas, o sea, de manera anual, en personas con riesgo y en las mujeres embarazadas como dosis única que podía ser en cualquier trimestre del embarazo. Pues que era es una preparación de virus de tipo A y B, también en los hombres de 20 a 59 años de edad, que se ponía igual anual, y en las personas adultos mayores también. Ok, entonces eso sí lo vi, pero no hablaste como de los tipos ni nada. No, solamente de lo que estaba compuesto. Ya, no, es que para eso era mi comentario. Influenza yo creo que es de las primeras vacunas que la gente te pregunta, ¿me la pongo o no me la pongo? Yo creo que ustedes, con todos los padecimientos que ven, lo más seguro a la mayoría de las personas sería decirle que sí. Nosotros en inmunología, en pacientes, por ejemplo, con inmunodeficiencias, a veces con autoinmunidad también, si podemos detectar alguna deficiencia, alguna disregulación con inversión en la relación neutrófilo-linfocito o deficiencia de subclases, o que estén con inmunosupresor, sí les hacemos la aclaración que busquen una vacuna que no sea la de virus vivos atenuado. De influenza tenemos, no recuerdo si son 3 o 4 ya tipos, la de virus vivo atenuado, la recombinante y la tetravalente recombinante. En México ya tenemos como unos 3 años que ya llegó la tetravalente recombinante. El año pasado no hubo poder humano que dejara Cofepris que llegara a manos, o sea, aquí a México, entonces el año pasado no hubo recombinante. Pero la de virus vivos, que es esta que se pone, bueno, en el hospital es la que ponen, ahorita se me barrió la marca, no la tengo tan presente, esa no a todos los pacientes. Entonces, eso es como saberlo, porque sí les hace reacción. Digo, ya sabemos que las vacunas no causan la enfermedad, entonces cuando los pacientes dicen,
no, doctor, es que yo no me pongo esa vacuna porque me dio influenza, sabemos que no, sin embargo sí puede tener un efecto adverso de que tenga como un cuadro gripal muy potente, entonces el paciente dice fue la vacuna, o que ya tuviera algún cuadro y la vacuna lo único que hizo fue suprimir defensas y entonces hacer como un cuadro florido, ¿no? Que eso también creemos con las del COVID que está pasando. La mayoría de pacientes que hicieron reacción severa con AstraZeneca principalmente, podemos pensar que habían sido asintomáticos y habían tenido un periodo corto de tener la enfermedad. Nosotros es lo que hemos visto pues en el servicio y en lo privado, o sea, porque coinciden fechas cuando sí me fue muy mal con la Astra, alguien se enfermó de tu familia o conocido, sí, estuve con fulanito, pero a mí no me dio, probablemente sí le dio. Entonces, eso creo también que pasa con la de influenza. Y pues nada más hacer el comentario, que si tenemos la posibilidad, tetravalente no, hasta el año pasado no se ponía en sector público, pero si se tiene la posibilidad con algunos pacientes, pues mejor sugerirles esto. Y sí recordar, en pacientes con inmunosupresión, yo prefiero que no la de virus vivos atenuado en cuanto a influenza. Con COVID no hemos tenido a nadie que le digamos no se la ponga porque no. Pero pues sí hemos visto que a algunas vacunas les va peor que a otros. Pero pues más bien sí tiene que ver vacuna, pero siempre va a tener que ver más el huésped. Si eran mis comentarios. Sí, es que dije, no, ya no supe si habló de las vacunas de influenza, si la describió, porque sí, lo de la cartilla sí lo vi. Ok, gracias, doctora. A ti, doctora. Tenían una duda. Hola, doctora. Hola, Daniel Ortiz. Hola, doctor David. Para preguntar acerca de las vacunas contra VPH, no sé si hay alguna indicación internacional que todavía no esté aterrizada o aprobada en México. Bueno, he visto casos de ginecólogos incluso que recetan mucho la vacuna o la recomiendan, no sé si ellos tengan esta facultad, que dan incluso a la pareja y demás, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más que podamos saber ahorita sobre alguna indicación internacional especial que todavía no la podamos aplicar en México o que se esté utilizando en otros países. Sí se sobre está la vacuna de aplicando. VPH. Te refieres Cervarix y Gardasil. Hubo unos años en que se suspendió efectivamente y bueno, y se decía mil cosas, ¿no? Se hablaba de autismo, como la mayoría de las vacunas pasó, que de eso no habló la doctora Pimienta, pero pues son muy controversiales de toda la vida, ¿no? De ahí que dice que se están haciendo campañas para promoverlas. Con lo del VPH, la verdad es que ya se hicieron algunos estudios, no he sabido de alguna recomendación internacional que la prohíba, y en México sí está, pues bueno, recomendada incluso, pero siempre decimos que se prefiere la Cervarix sobre la Gardasil. Yo no me acuerdo hace cuánto fue, te digo, en años, no lo sé, pero que se suspendieron y después regresaron las dos, y Glaxo lo que dice de la Cervarix es que sí está completamente cambiada y segura, y pues yo prefiero que sí se ponga porque pues sabemos que es uno de los cánceres más común aquí en México sin duda y en el mundo también. Entonces, la recomendación es que sí, no sé, desconozco alguna nueva internacional, pero en México sí está totalmente aprobada, y ya cuando, o sea, que los ginecólogos la recomiendan, sí, y también se sigue diciendo que a la pareja, siempre y cuando sea antes de los 12 años, o sea, que tengan, que le atinemos a ponerla antes del inicio de la vida sexual. Incluso a partir de los 10 años, o sea que se puede poner la Cervarix. Sí, 9 a 10 años es lo que recomiendan. Hubo un problema con sector salud porque en algún momento decían que se ponía hasta los 12 años. Entonces, pues fue cuando se empezó a intentar cambiar porque los mismos laboratorios lo hacían. La recomendación es desde los 9 años en niñas y en niños, justamente por el inicio de la vida sexual. Gracias, doctora. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta?
Preguntan aquí, Gaby, que si la vacuna contra herpes zóster es anual. No, es dosis No, esa es única. una dosis. Ujú. Una dosis única de por vida. Ajá. Bien. Pero no sabemos todavía. ¿Alguien más? Doctora, preguntan aquí que, bueno, que si la vacuna de COVID, pues como qué tendencia tiene a si se va a estar aplicando de manera anual o pues no se sabe todavía. Pues pasa lo mismo que cómo vamos a poder tratar completamente el COVID, no sabemos. No, de hecho todavía hay mucha controversia en los refuerzos. Bueno, si ya vieron que Estados Unidos sí ya autorizó su tercera aplicación, sobre todo de Pfizer, incluso hace poquito de Moderna, también en población que llaman de alto riesgo, como pueden ser médicos o personas adultos mayores, pero son las únicas dos autorizadas ahorita después de los 6 meses a 8 de la primera aplicación. Pero de ahí a que sea anual todavía no se ha hablado mucho. Algún estudio, no me acuerdo, Johnson también ya decía que sí necesitaban un segundo, igual que Cancino, pero que aquí dijeron que no, que casualmente no. No me acuerdo tampoco, no tengo fechas, pero se decía que había una que creo que era Astra, que ya no, que se estaba estudiando a que ya no tendría refuerzos, o sea, ni siquiera anuales. No sabemos cuántos años, ¿no? No sabemos si 3, si 5, o sea, a lo mejor las cosas cambian y en enero digan, no, sí, todas necesitan un refuerzo anual. No lo sabemos a ciencia cierta, pero se siguen corriendo estudios de ese tipo. Bueno, sí, un comentario es que lo más probable es que esta vacuna contra COVID vaya a tener que ser muy similar a la vacuna de la influenza. El hecho de que no se logre alcanzar una inmunidad grande en poco tiempo complica mucho el hecho de que no haya brotes que permite la aparición de nuevas variantes del virus, las cuales en algunas variantes pueden tener ciertos mecanismos que bloqueen la acción de la vacuna. Es que menos efectividad contra esas variantes. Entonces, en la medida en que no se logre liberar la vacuna para distribución mundial y siga habiendo nuevos brotes con nuevas variantes, va a ser muy difícil que no exista la necesidad de seguirse vacunando. Ese es mi punto de vista. No sé qué opinas, Gaby. Sí, totalmente. Con la influenza, justo es por eso se dice que es anual, porque hay variantes, entonces se están cambiando cada año, no tanto porque nosotros no tengamos la inmunidad contra la influenza. Entonces, lo mismo pienso con el COVID. Y que también pues se veía que no alcanzábamos un nivel, como dijiste, de anticuerpos adecuado, y cuando se estaba alcanzando para cierta cepa, pues ya habían encontrado otras variantes. Entonces, yo creo que eso sí es lo que va a estar haciendo que se haga una vacunación, no sé si anual, si semestral, no lo sé, a ver qué nos dicen. Pero sí, la razón justo es esa de las variantes, tienes razones. Y otro comentario ya más desde el punto de vista de la perspectiva del internista, es que, bueno, la semana pasada que tuvimos la plática con Rodolfo Rivas, él mismo nos hablaba, ¿no? De este movimiento que creó este doctor Wakefield sobre la corriente antivacunas. En general, sí individualizando cada caso y cada situación en particular, pero en general, nosotros debemos ser unos promotores de la vacunación y no podemos caer en este tipo de conductas aberrantes, de ir en contra de lo que científicamente está demostrado, e incluso que aparte se demostró que era un fraude, ¿no? Que inventaban datos, que cambiaran resultados, que inventaban que los niños habían sido vacunados cuando ya tenían predisposición a la enfermedad, etc. Entonces, nosotros no podemos caer en eso y por el contrario tenemos que ser promotores de la vacunación en el adulto mayor, la vacunación en el adolescente, que mañana Mariana nos va a hablar muy bien de eso, perdón, el viernes, la vacunación en la edad adulta, la vacunación en la edad infantil, siempre tenemos que ser unos promotores de la vacunación
porque eso justamente ahorita lo estamos viendo, eso es lo que nos está permitiendo tener ciertos periodos de remanso entre brote y brote de la pandemia, ¿no? Entonces sí tenemos que ser nosotros unos promotores férreos en general de la vacunación. Quizá, como lo comenté en un principio, sí individualizar algunos aspectos particulares, por ejemplo, esta situación de la vacuna del VPH, etcétera, ¿no? Pero en general las vacunas que ya están probadas y que forman parte de nuestra cartilla básica, sí tenemos que seguir siendo promotores de ellas y no caer en el riesgo de que la gente se deje de vacunar contra enfermedades que ya están erradicadas, ¿no? Eso es bien importante, bien importante. Vamos a hacer mi comentario. Bueno, si no hay nada más, entonces aquí lo dejamos. Hay otra pregunta aquí, Sí. Hola, doctora. Hola, Mariana. Una pregunta. Hay algunas vacunas ahorita en el contexto de COVID de virus vivos atenuados que todavía no estaban aprobadas. No sé si ya se habrá aprobado alguna, pero sobre todo es que, o sea, por lo que entiendo inmunológicamente, las vacunas de virus vivos atenuados exponen a mayor cantidad de antígenos. Entonces, en teoría tendrían como más protección contra nuevas variantes, ¿no? Y son como lo más prometedor de vacunas que tendríamos contra las nuevas variantes del COVID. Pero esto, o sea, ¿cuál es la tendencia de las de RNA mensajero? Como para... Pregunta, o sea, como justo para el refuerzo y la protección contra variantes versus las de virus vivos atenuados. No sé si me di a entender. Perdóname, doctora, la verdad es que no entiendo el concepto de tu pregunta. Me hablas de vacunas COVID, ¿no? De inicio. Pero de RNA mensajero, si es de virus atenuados, ya ahí me revolví un poquito. O sea que, no, mi pregunta es, ¿se estaban desarrollando algunas de virus vivos atenuados para COVID? Que no, yo creo que todavía no hay ninguna aprobada. Entonces, o sea, inmunológicamente, las de virus vivos atenuados te exponen a mayor cantidad de antígenos del virus y en teoría te deberían de proteger contra más variantes. Entonces, ¿cuál es como la... No, no sé si bien entiendo. No sé qué quieres saber. O sea, ¿qué papel tendrían estas vacunas de virus vivos atenuados, sobre todo para el refuerzo, si las comparamos con las de RNA, con lo poco que o mucho que podamos saber de ellas ahorita? No he escuchado nada de virus vivos en vacunas de COVID, ¿eh? Yo no. Ahí sí no podría contestar tu pregunta porque no hay ninguna vacuna de virus vivos y si se me hace rarísimo que se puedan estar haciendo, pero bueno, tampoco, te digo, por eso desconozco. Entonces no podría contestar tu pregunta. Ok, gracias, doctor. La doctora Escarella quería comentar algo. Sí, una disculpa, doctora. No, pues es que son temas de que aparentemente son de cartilla, pero son de mucha importancia. Quienes manejamos la medicina privada, ahora que hubo el rebrote de sarampión, yo tuve casos en el consultorio. Entonces la familia, todo el mundo, nos teníamos que poner un refuerzo. ¿Hasta cuándo? Ya ves todo lo que los antivacunas, que no quisieron vacunar a sus niños. Y entonces en el adulto, porque pues sí tuve yo un brote en una familia, ¿no? Dos con sarampión. Entonces, ¿hasta cuándo podríamos dar un refuerzo de sarampión o de todas estas enfermedades que la gente está con las antivacunas, como dice Luis? No reforzamos la importancia y lo estamos viendo en COVID, ¿no? Que sí se ingresan, que sí, inclusive vacunaditos, pero ya no nos va como estábamos el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, en la evolución, en el número de casos, todo, sí es cierto. O sea, sin duda, lo que dice Luis, nosotros nos toca promover la vacunación porque por supuesto que sabemos y entendemos que puede funcionar. Con la de sarampión rubiola hace varios años que empezó como estos brotes,
pues muchos nos preguntan, ¿es que sí me la debo de poner? ¿Es que sí? Pues en pacientes que tenemos duda que puedan tener alguna reacción, lo que pensaría sería, pues podemos más bien hacerle unos anticuerpos que tampoco serían nada baratos, pero bueno, si les da miedo la vacuna por alguna reacción, bueno, hazte unos anticuerpos y entonces podemos ver si la necesitas o no, ¿no? Podría ser una buena respuesta, pero sí es un problema. Con alguna, la BCG, yo sí he tenido pacientes que me llegan a, es que me enteré que un conocido tiene tuberculosis, aquí en México incluso, y yo no la tengo. Pues no, claro que de esas ya no vamos a poner refuerzos, seguramente ya están inmunizados, pero sí, son vacunas que dicen, pues son de los niños, pero pues en muchos casos no podemos asegurar que sí lo hubieran tenido, ¿no? Ok, Muy bien. gracias. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Nos vemos, cuídate. Igualmente, bye bye.